Hola y bienvenido a tu canal Santa. En este vídeo nos sumergiremos en los 15 mejores nuevos juegos que se lanzarán en noviembre de 2024 y que no te puedes perder. Vayamos al lío. Comencemos con Last Spartan Glory Over Madness, que sale para PC y ya se confirmó que en 2025 hará su llegada a PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. El juego estará estructurado en run, como todo buen roguelike que se precie, teniendo una ciudad que será el punto de partida para cada incursión. Aquí, además de gestionar los dados o los combates por turno para mejorar el equipo del protagonista, también deberás rezar para obtener el favor de uno de los 10 dioses griegos. Cada una de las deidades proporcionará diferentes habilidades activas y pasivas que serán indispensables si es que queremos regresar victoriosos a nuestro hogar, y el desafío estará a la orden del día, ya que el juego contará con más de 70 enemigos y al menos una docena de jefes. El siguiente juego es Farmage, que es un nuevo juego de Marvel, que es una mezcla única de simulación agrícola y acción fantástica, con fecha de lanzamiento el 1 de noviembre de 2024. Desarrollado bajo el nombre en clave Proyecto Magia, Farmagia cuenta con el arte de Hiro Mishima y promete batallas épicas y es un juego estratégico. Los jugadores gestionarán granjas, cultivarán monstruos y se enfrentarán en combate con criaturas variadas. Puedes compararlo con franquicias tan populares como Pinkin. Con Tavern Keeper vamos a comenzar diciendo que es un videojuego de gestión bastante divertido. El primer episodio es una introducción de 1 minuto que no sirve nada más que para ser absolutamente impresionante. Todos los personajes están diseñados de una manera diferente y proporciona una cantidad de personajes para contratar o que visiten la taberna. El estilo general del diseño es un ambiente de dibujos animados muy interesante y la interfaz de usuario está muy bien hecha. Construye y decora tu taberna, contrata personal, llena la despensa y conoce a los lugareños. Sé el jefe y llena tu taberna de espectáculos y diversión. Videojuego para un solo jugador en un mundo de fantasía lleno de personajes excéntricos. El cambio más grande con Planet Coaster 2 es la inclusión de características de parque acuático, incluyendo piscinas, canales y nuevos temas. Prueba la construcción de piscinas personalizadas con las nuevas herramientas del juego, explorando las diferentes opciones como la profundidad o el sistema de cuadrícula. Pasa horas y horas construyendo el parque perfecto, o tal vez exactamente la idea de uno de ellos. Alcanza nuevas alturas de creatividad y gestión y compartir mientras construyes los parques temáticos de tus sueños, combinando paseos acuáticos épicos y montañas rusas para deleitar y emocionar a tus invitados. Sumérgete en él ahora. Todos a bordo en Mario & Luigi Brothership, que es una aventura RPG con una isla saltadora protagonizada por Mario & Luigi, los hermanos Zarpan, en la isla Shipshape, parte nave, parte isla, para navegar por el vasto mundo de Concordia. Juega con la pareja de bigotes y explora las islas que van desde los bosques tropicales a las ciudades bulliciosas. Aunque es demasiado pronto para decir si este videojuego se ganará un lugar como uno de los mejores juegos de la serie de Mario & Luigi, parece genuinamente ambicioso en una forma que es alentadora. El enfoque parece ser en Mario y Luigi, una vez más, una tendencia hacia un fuerte énfasis en los personajes secundarios, que era una causa común de queja en los últimos juegos de Mario & Luigi, y un nuevo estilo visual que se siente fresco gracias a las mayores concesiones de hardware de la consola Switch. Glitter Head es un juego originario del legendario desarrollador Keishiro Toyama, creador de juegos originales como Silent Hill, Siren y Gravity Rush. Es un juego de aventura de acción con un entorno de terror que implica la posesión de las víctimas como su mecánica de juego clave. Los sucios callejones de Kowloon son tan detallados y realistas que puedes deambular por ellos pensando que estás en esa ciudad. El motivo del juego es erradicar
a los seres monstruosos que son conocidos como Slitherhead, que se arrastran por la ciudad disfrazándose de humanos. Los jugadores deben buscar aliados entre los humanos conocidos como rarezas, infiltrarse y rastrear organizaciones peligrosas y participar en batallas aprovechando el poder de la sangre. El siguiente es Anton Black, que es un juego de plataformas de acción explosiva de ritmo trepidante, en el que se trata de destruir todo a tu paso por el juego. Juega como el furioso dinamita Anton o su desbocada compañera de trabajo, Annie, y usa tu poderoso Kim martillo para demoler mundos extraños, luchar con jefes que llenan la pantalla y robar sus espíritus de vuelta de Satanás. La demo de Anton Black, que está disponible actualmente en las tiendas de Switch y en Steam, incluye 2 niveles donde puedes elegir entre Anton y Annie. Vamos a continuar con Dragon Quest 3 HD 2D, que a pesar de la nueva actualización gráfica, es emocionante ver que esta es una recreación fiel del original. No es sorprendente que la mecánica de los juegos se conserve en gran medida, con batallas por turnos que se desarrollan después de elegir acciones para cada miembro del grupo. La estrategia con hechizos y ataques en la esperanza de que se alinean para eliminar a los enemigos antes de que inflijan demasiado daño a su partida. Es el camino de Dragon Quest, a diferencia de los originales que tenían una ventana emergente en la que se desarrollaban las batallas. Los combates se encuentran con la transición a una escena a pantalla completa, con algunos detalles muy precisos. El grupo se alinea antes de que se den a los comandos, luego pasa a un punto de vista en primera persona. Continuemos con Assassin's Creed Shadows, en el que utilizas tus habilidades orientadas al combate para atacar, bloquear, parar y derrotar a tus enemigos. Domina el vasto arsenal de armas a tu disposición, incluyendo katanas, kanobo, arcos, nanigatas y más, para liberar al Japón de sus opresores. Viaja por el mundo, explora los alrededores para reunir información vital. Construye tu red de espías para que sean tus ojos y oídos en todas las ubicaciones para descubrir nuevas áreas y cazar a tu próximo objetivo. En el camino recluta a varios aliados con habilidades altamente especializadas y habilidades para ayudar a cumplir tus misiones. En el juego Path of Exile 2 te sorprenderá con diseños que son espeluznantes o parecen saltarse directamente de la portada de un álbum de heavy metal y entrar en el juego. El juego se desarrolla en una nueva historia de 7 actos que está disponible junto con la campaña original de Path of Exile 1. Tanto la historia antigua como la nueva conducen al mismo final de Aslak compartido. Path of Exile 2 mantiene todo el contenido de la expansión original que se ha creado en los últimos 6 años. En este videojuego de acción y rol al estilo Diablo vas a encontrar nuevas armas, habilidades y equipo con el que hacer frente a tus enemigos, ya sea solitario o disfrutando del multijugador cooperativo. En Microsoft Flight Simulator, que es un videojuego en tanto que tiene un pequeño modo arcade que nos permite hacer misiones como aterrizar en aeropuertos en las condiciones más adversas o simplemente poner el avión en modo automático y después hacerlo despegar, disfrutar del paisaje y desconectar. Podemos jugar en el modo fácil con guías visuales que nos explican qué hacer en todo momento, sistemas automatizados y sistemas de IA que gestionan las comunicaciones. O podemos apagarlo todo y nos buscamos LAL para encender un jet de doble turbina. Cuenta con un completísimo tutorial con el que podemos aprender a volar como profesionales. El próximo es My Shine Gothic Bundle, que incluye 2 juegos favoritos de los fans, My Shine y My Shine Kingdom. En My Shine, en este juego tu tarea es revitalizar una ciudad en declive al crear muebles, decorar casas y establecer amistades con los peculiares habitantes locales. Tu creatividad es clave, ya que podrás diseñar y personalizar todo a tu gusto. En My Shine Kingdom te embarcarás en una gran misión para ayudar al rey Lord a reconstruir su reino, con acertijos por resolver
resolver y estructuras por diseñar. Este juego combina una narrativa envolvente con la misma libertad creativa que los fans de Machine adoran. Genshin Impact es un juego que, a pesar de sus posibilidades como multijugador, es una obra pensada para el jugador individual y de hecho te pasarás muchas horas jugando en solitario hasta que aparezca la opción de unirte a otros jugadores. Como tal, es un título centrado en mecánicas RPG, pero también en la exploración de un vasto mundo abierto. Puedes escalar montañas e impulsarte en el aire, así como planear, con el objetivo de sortear barreras naturales y moverte con mayor libertad. Existe la recolección de plantas y minerales y un largo etcétera, con el que poner en marcha un sistema elaborado de saqueo y elaboración. Un juego free to play en cuya mecánica se mezclan aventura de exploración, acción en tiempo real y toques RPG. El juego está disponible en PC, móviles, Switch y PlayStation 4. Toma unas intrigantes vacaciones que nunca olvidarás en On You Tide, una intrigante historia de simulador de relación, investigación y cómo jugar juntas. Ambientada en el encantador pueblo costero de Borja Marina, On You Tide sigue las aventuras de la intrépida Diana en su búsqueda de las vacaciones de verano perfectas. Para un espíritu curioso como el suyo, eso significa explorar un nuevo entorno a medida que conoces a los excéntricos habitantes, relajarse con algunas actividades recreativas emblemáticas de la zona y llegar al fondo de alguno de los misterios locales más enigmáticos de Borja Marina. Por último, Horepon, que es un juego de rol multijugador masivo en línea de mundo abierto, posapocalíptico e isométrico, en 3D, desarrollado por el estudio holandés Artificial Core. El juego cuenta con mazmorras, comercio, batallas jugador contra jugador, tiempo dinámico y ciclos guía y noche. El juego no te llevará de la mano para mostrarte dónde ir y qué hacer. Tendrás que leer misiones, explorar el mapa durante mucho tiempo para encontrar lo que buscas. Esto hace que la progresión sea lenta. El estilo de este juego de rol masivo es como los viejos MOD del Área 2004 o más antiguos, aunque tiene un mundo hermoso y vibrante. Los efectos atmosféricos mejoran la experiencia general del juego y tiene una gran música mientras se juega. Con este último juego finalizo el vídeo, así que muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo con los